Sean bienvenidos mis queridos seres de luz y escuchen con atención y reciban con amor este siguiente mensaje. Saludos. Amados maestros, nos esforzaremos por darles más información sobre el proceso de ascensión. Es importante que entiendan que su vasija física fue codificada para el retorno a los reinos de luz de vibración superior y más enrarecida desde el inicio de sus experiencias de encarnación terrenal. Además, a medida que la humanidad evoluciona, creciendo en sabiduría y volviéndose más consciente de la ciencia y las complejidades de la ascensión, ha habido muchos ajustes en el proceso en los últimos cientos de años. Algunos procedimientos iniciales de ascensión han sido descartados y otros requisitos más avanzados han sido añadidos. En el pasado, la ascensión era posible solo para unos pocos elegidos. Solo aquellos que vinieron a la Tierra para ser ejemplos y guías y que estaban espiritualmente avanzados se les permitió entrar en los santuarios internos de las escuelas de misterios. La doctrina secreta solo se daba a aquellos que eran considerados los discípulos más fuertes y dedicados. Las lecciones, pruebas y desafíos fueron extenuantes y muchos perecieron durante el proceso o no alcanzaron su objetivo durante muchas vidas. Eso ahora ha cambiado, porque el tiempo se está acabando para la ascensión de la Tierra y la humanidad hacia los siguientes niveles superiores de conciencia. Se están ofreciendo muchas dispensaciones divinas y mucha ayuda a aquellos que se esfuerzan por enfrentar los desafíos y pruebas de la ascensión. La conciencia colectiva de la humanidad se esfuerza por reconocer y superar la dualidad extrema que impregna la Tierra. Todas y cada una de las personas, en algún nivel, están librando una batalla para alcanzar la autoconciencia, que debe incluir abrazar tanto el lado de la luz como el lado de la sombra del ser, mientras se esfuerzan por regresar a un rango aceptado de dualidad y polaridad. Cada uno de ustedes debe reconocer y reclamar su lado oscuro, sus demonios internos, para que ellos también puedan abrazar la luz de la transformación. El sufrimiento humano es el resultado de un pensamiento rígido, un sentido de superioridad y juicio de los demás, que conduce a la separación en lugar de la unidad y la tolerancia de puntos de vista opuestos. ¿Puedes aceptar la premisa de que tus formas de pensamiento negativo también están buscando liberación? Se están elevando a la superficie de su conciencia, buscando iluminación y verdad, tal como ustedes son. Debes asumir la responsabilidad de lo que creas, momento a momento. Los pensamientos y acciones negativas resultan en creaciones distorsionadas, descontento y caos. Hemos explicado que a cada alma, antes de encarnar en una vasija física, se le da una asignación de partículas adamantinas de vida para uso personal a lo largo de su vida. Si la asignación de una persona se usa con intención amorosa para el mayor bien, entonces el flujo de luz del Creador de espectro completo continuará durante toda su vida. Sin embargo, cuando una persona se vuelve poco amorosa, negativa y amargada, el acceso al Sagrado Corazón y a las partículas adamantinas de la luz de Dios ya no están disponibles. A partir de entonces, el /diagonal ya solo puede acceder a la luz de medio espectro, o la sustancia de fuerza vital primaria, que puede ser recalificada y utilizada de una manera positiva o negativa. Recuerden, las partículas adamantinas de luz del Creador solo pueden ser activadas y usadas con intención amorosa para el mayor bien de todos. El centro del corazón de un niño pequeño está abierto de par en par, y las partículas de Dios fluyen libremente. Sin embargo, cuánto tiempo permanece abierto el centro cardíaco depende del amor y la crianza que reciben de sus padres y de quienes los rodean. Muchas queridas almas han colocado un escudo etérico de protección sobre el centro de su corazón para que el dolor y el sufrimiento no los afecten tan drásticamente, cerrando así la puerta a su sagrado santuario interior donde se almacenan sus partículas de Dios de la creación. Junto con la asignación de partículas adamantinas que se colocaron en el centro del Sagrado Corazón de cada persona, también se colocó una asignación más pequeña dentro de cada uno de los principales centros de chakras del cuerpo físico. La porción más grande se colocó en el chakra raíz que los antiguos llamaron Kundalini, la serpiente de fuego enrollada o el fuego sagrado de la ascensión.
Hay una iniciación planetaria acelerada ahora en progreso, y está afectando todo en el plano de la Tierra, especialmente a los seres sintientes. Hay mucho miedo y temor a medida que la conciencia colectiva de la humanidad sufre los cambios dramáticos que ocurren al final de una era y al comienzo de una era más avanzada. Especialmente, cuando mucho de lo que se consideraba de gran importancia en el plano terrenal desaparece lentamente. El llamado Armagedón es parte de la realidad de la tercera barra diagonal cuarta dimensión. Sin embargo, si tu firma energética es de una frecuencia más alta y equilibrada, no muchas de las energías disruptivas del cambio te afectarán personalmente. También hay un gran sentido de anticipación y emoción para aquellos que han aprendido a permanecer centrados dentro del Sagrado Corazón. Hay muchos futuros probables ante cada uno de ustedes, y es importante que permanezcan centrados en el momento HORA. Pueden ser llevados a cambiar de rumbo varias veces a medida que avanzan lentamente hacia la fluidez de las dimensiones superiores. Sin embargo, si permites que tu Sagrado Corazón y tu Ser Superior iluminen el camino, nunca serás desviado. Las líneas de tiempo del futuro conducen a un terreno más alto y estable, lejos del amplio espectro de la dualidad y la ilusión de separación. Estás en el proceso de integrar los muchos fragmentos del ser que has creado mientras estás en la encarnación física. Esto es en preparación para la fusión con las muchas facetas de su familia del alma, tanto en la Tierra como dentro de las muchas dimensiones en todo el sistema solar y la galaxia, y eventualmente, en todo el universo. Debe haber una reunificación con el ser y un retorno a su centro de poder que reside dentro de su Sagrado Corazón. Una vez que haces la conexión con tu ser superior y comienzas el proceso de reunión con todas las facetas de tu ser Dios, tu átomo de semilla del Dios del fuego blanco, el impulso de reunirte se convierte en una fuerza magnética que no se puede negar. Tu alma superior, que está compuesta de esencia del Creador, es tu guía consciente y compañero mientras estás en la vasija física. Durante mucho tiempo, el alma ha sido solo un leve susurro para la mayoría de las personas, porque la personalidad del deseo del ego era muy fuerte y tenía una posición dominante en su interior. El proceso de iniciación comienza cuando lentamente abres paso para que el alma asuma el lugar que le corresponde como director de tu vida. Esto eventualmente permite que el ser superior se haga cargo de su viaje de regreso a los reinos de la luz. Gradualmente, el estrecho cordón de plata que es tu línea de vida para el Creador comienza a ensancharse hasta que finalmente es el ancho de la corona de tu cabeza. Es entonces cuando aprovechan el flujo de su presencia divina Yo Soy y las partículas creadoras de amor / vida comienzan a fluir a través y desde ustedes a través del signo infinito de la vida. Este maravilloso y luminiscente fuego sagrado te da acceso a tus tesoros almacenados en el cielo, que es una fuente ilimitada de luz del Creador, siempre y cuando sea incondicional, pura, amor / luz y utilizada para el mayor bien. El ejercicio de secuenciación binaria / respiración del infinito, mediante el cual la respiración pasa a través del bulbo raquídeo, el chakra de la ascensión en la base del cráneo, te conecta con el alma de la tierra y con los múltiples reinos de luz donde residen las muchas facetas del ser hasta que, eventualmente, te unes con tu presencia divina Yo Soy o Ser Dios. El río de la vida tiene una multitud de afluentes en todo el universo. Muchos de ustedes, a medida que aprovechan su mente sagrada y aprenden a mantenerse centrados dentro del Sagrado Corazón, se están convirtiendo en conductos para las partículas adamantinas de la conciencia del Creador. Primero debes sintonizar las glándulas pineal y pituitaria con tu ser superior, que comienza el proceso de disolver las membranas de luz que guardan la mente sagrada. Tu mente sagrada hace la conexión con tu Sagrado Corazón, y una vez que las partículas adamantinas activadas de la conciencia de Dios comienzan a fluir del Sagrado Corazón a la mente sagrada, el proceso de iluminación se acelera. La luz del Creador fluye a través del chakra de la corona y entra en la glándula pineal, promoviendo la conciencia celular a medida que activa las glándulas pituitaria y hipotálamo y se dirige a través de la estructura cerebral hacia su mente sagrada.
Luego fluye hacia el Sagrado Corazón, donde las partículas de luz del Creador se activan aún más a través de su intención amorosa. Estas partículas de luz de Dios activadas ahora están listas para ayudarte a crear cualquier cosa que desees, siempre y cuando tu intención sea para el mayor bien de todos. La voz de su ser superior se vuelve más clara y los empujones de su Sagrado Corazón, llamados su intuición, se vuelven más fuertes. ¿Se ha formulado la pregunta, ¿cuál es la diferencia entre intuición e inspiración? Intuición significa entender un concepto o cierta información inmediatamente, sin razonamiento consciente. Tu ser superior te habla a través de tu intuición y, finalmente, despeja el camino hacia tu ser Dios y la sabiduría almacenada dentro de los registros cósmicos. Su intuición también les da señales a través de una sensación de que algo está bien o su verdad, o una sensación de temor o incomodidad cuando algo está mal o no está alineado con las frecuencias más altas de la luz. Inspiración significa el proceso o la cualidad de ser inspirado, como cuando una idea repentina, oportuna o inusual, a veces sobre algo de lo que no eras consciente antes, aparece en tu mente. La canalización o los mensajes de sus guías y maestros angelicales a menudo conducen a conceptos inspirados o conciencia de cosas más allá del ámbito de su conocimiento. La intuición se valida primero a través de la mente y luego a través del corazón, mientras que la inspiración se valida primero a través del corazón y luego a través de los procesos de razonamiento de la mente. Tu percepción del tiempo y el espacio está cambiando rápidamente a medida que aprendes a enfocarte más en el momento en lugar de vacilar entre el pasado y el futuro, con solo momentos de conciencia concentrada del presente. Los sentimientos de separación, aislamiento y juicio están siendo reemplazados por un sentido de conciencia de unidad, que eventualmente conducirá a un sentido de unidad con toda la creación. La Tierra y la humanidad están en el proceso de convertirse en seres superiores armoniosos o equilibrados de tercera y cuarta dimensión. No hay mayor regalo que, una vez más, conectarte con la luz de espectro completo del Creador para que puedas magnetizar la mayor cantidad de partículas adamantinas de luz para ti. Después de tomar lo que necesitas personalmente, debes compartir este regalo irradiando el amor/luz restante hacia el mundo. Una vez que el río de la vida comience a fluir a través de tu cuerpo físico y hacia el mundo, estarás bien encaminado hacia el autodominio, y tu mundo personal cambiará para siempre. Recuerden, les hemos explicado en el pasado que la tercera y la cuarta dimensiones no son malas o malas. Los patrones de frecuencia del plan divino se distorsionaron y se volvieron inarmónicos porque el péndulo de luz y sombra se desvió demasiado del centro durante estas muchas eras pasadas. La ascensión requiere que cada persona sane el pasado, en otras palabras, que despeje los principales patrones vibratorios discordantes internos para que su firma energética esté una vez más en sintonía con, al menos, los niveles aceptados de dualidad dentro de los 7 subniveles de tercera/cuarta dimensiones. Las almas terrenales que están despertando y que han comenzado conscientemente el viaje de la ascensión están en el proceso de convertirse en seres de cuarta dimensión superiores. Sin embargo, la conciencia de muchas almas avanzadas, aquellas que llamamos semillas estelares, están en el proceso de aprovechar muchos niveles diferentes de conciencia de la quinta dimensión. Conservarás tus cuerpos de carne, sin embargo, su salud mejorará y su vitalidad y sensación de bienestar aumentarán. La Tierra seguirá siendo sólida, y la dualidad/polaridad seguirá presente, sin embargo, el espectro de luz y sombra volverá a su plan divino original. A medida que las frecuencias más altas de luz impregnen la Tierra, la estructura de creencias de la conciencia de masas volverá gradualmente a patrones de frecuencia más armoniosos para que todos los niveles dimensionales de la conciencia terrenal puedan comenzar a incorporar las verdades más elevadas y refinadas. Aquellos que continúan con sus viejos patrones de pensamiento negativos y desequilibrados experimentarán el efecto de sus elecciones mucho más rápidamente, a veces casi instantáneamente. Lo creas o no, hubo algunas ventajas en la retirada de una parte importante de tus habilidades de manifestación en el pasado. Les hemos dicho que el rojo,
color del plano exotérico o físico, del primer rayo de voluntad divina y poder para crear fue retirado en su mayoría después de que la Tierra y la humanidad se hundieron en la densidad del entorno de la tercera barra diagonal cuarta dimensión. Eso se hizo para que la humanidad no se destruyera a sí misma durante las edades de la dualidad extrema. Ese periodo está llegando rápidamente a su fin a medida que la humanidad despierta gradualmente y recupera la capacidad de ingerir más luz espiritual. Recuerden, originalmente, fueron sacados del núcleo del Sagrado Corazón del Creador Supremo como un átomo de semilla de fuego blanco, del cual proviene el dicho, hecho a imagen y semejanza de Dios. La luz del Creador Supremo contiene energía, inteligencia y todo lo necesario para crear mundos sin fin y para cumplir los muchos planes divinos únicos. Se te está dando la oportunidad de convertirte en un co-creador del más alto orden, sin embargo, debes salir de tu zona de confort y reclamar tu derecho de nacimiento. Seguid el camino de la luz, amados, el tiempo de la gran reunión está cerca. Eres amado profundamente. Soy el Arcángel Miguel. Bendiciones, les enviamos un abrazo bien fuerte y apretado a cada uno de ustedes que escuchó este mensaje. Se despide Los Asita.